Programa más de Chicas de Fe. Para mí es un privilegio poder estar con cada una de ustedes en un programa más de familia. Un saludo a todas nuestras chicas de fe y a nuestra líder Ledia Martel. Un saludo, un abrazo fuerte, y a todas aquellas que nos ven a través de Facebook Live. Para nosotros es un privilegio siempre estar aquí y poder compartir ese mensaje de parte de Dios, ese consejo que viene para cada una de nosotros. Bienvenidas a aquellas que ya casi están a punto ahí de conectarse, a los que nos van a ver en diferido, y aquellas que siempre pues están ahí pendientes, ¿verdad? Manden sus mensajitos, sus peticiones. Si necesita oración, mándelas al grupo en esta hora, ¿verdad? Ahí hay un grupo esperando por esas peticiones, por esos tiempos de oración, para cualquier necesidad que usted tenga, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea de trabajo. Mande su petición para que pueda ser contestada a través de Dios, y así cada una de ellas ya está lista para poder orar por usted. Y bienvenida. Sabemos de que Dios siempre nos habla a tiempo, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar y entrar en materia ya con este nuevo mensaje que Dios nos ha dado esta tarde, y así también a cada uno de aquellos que nos ven en otros países también. Bienvenidos a este programa familiar de Chicas de Fe. Vamos a orar y digámosle: Padre, te damos gracias por esa nueva oportunidad que nos da de poder estar y compartir nuevamente, Señor, este mensaje para cada una de mis hermanas, para cada uno de aquellos hijos, Señor, que lo van a escuchar. Te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas. Tú conoces el propósito, tú conoces todo aquello, Señor, que necesitamos entregarte. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, esas faltas cometidas, de hechos, de omisión, Señor, de pensamiento, de palabras, Señor. Las ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, que la borres a través de esa sangre preciosa de tu Hijo amado. Espíritu Santo, quita toda palabra corrompida de mi boca y que solo salga aquella que sea para la suma edificación de tu iglesia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas a todas aquellas que ya están casi conectaditas. Bienvenidas a este nuevo programa familiar. Para mí es un privilegio y un gusto poder siempre estar con ustedes, saber de que Dios siempre tiene propósitos de bien y no de mal para nuestras vidas. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante, y el tema para esta tarde es hijos dedicados a Dios viviendo sin propósito. Hijos dedicados a Dios viviendo sin propósito. Y vamos a ver aquí en el libro de Jueces 13, vámonos a Jueces 13, y todos conocemos, y ahí como encabezado tiene el nacimiento de Sansón. Vamos a ver cómo fue que este hijo fue engendrado, ¿verdad? Cómo Dios, a través de una forma angelical, le pudo hablar a esta mujer, a la madre de Sansón, y decirle que iba a quedar embarazada de este libertador de Israel. ¿De qué pueblo iba a ser libertado? De los filisteos, que lo tenían oprimido, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay en esta historia, a medida que la vayamos desarrollando, vamos a ir entendiendo ciertas cosas que nos atañen también a nosotros como iglesia. Así que vámonos rapidito ahí y nos vamos al versículo 13, Jueces 13, del versículo 2 al 5 vamos a leer, y luego vamos a leer el versículo 24. ¿Verdad? Nos vamos a saltar un poquito porque es un poquito larga la historia, pero solo pueden leer en su casa con más dedicación, así despacito, para entenderlo mejor. Y el tema para esta tarde es hijos dedicados a Dios viviendo sin propósito. Y vamos a ir rapidito a la palabra, y dice así: en ese tiempo vivía en Sora un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa no podía tener hijos, pero un día el ángel se le apareció y le dijo: aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás a tu hijo a Dios como nazireo, por eso no debes de beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras. Al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará la liberación. Vámonos al versículo 24. Y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. Hasta ahí vamos a llegar. En esa historia, usted lee ahí el encabezado y dice el nacimiento de Sansón. Yo estoy leyendo la nueva versión lenguaje actual, por algunas palabritas que algunos dicen, pero en la mía no dice así, en la Reina Valera. Este es la lenguaje actual. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese proceso que tuvo que pasar este joven para poder cumplir el propósito de Dios. Dios, con un propósito en específico, nos llama a cada uno de nosotros. Dios, con un propósito en específico, dio vida en el vientre de esa mujer a Sansón.
¿A través de qué? Ahí dice en el versículo, lo que el ángel le dice a partir del versículo 3, dice, pero un ángel se le apareció y le dijo, aunque no has podido tener hijos. En aquel tiempo, el hecho de no poder tener hijos era algo frustrante para la mujer, y era como que ver a la mujer de menos porque no podía dar a luz. Entonces esa mujer era una mujer que hasta cierto punto estaba frustrada, ¿verdad?, en sus sueños, en sus pensamientos, pero más sin embargo era una mujer que, a través de la palabra, si leemos, una mujer que creía en Dios, que confiaba en Él, que tenía una fe puesta en Dios, que un día quizás Dios le iba a dar ese hijo que ella en su corazón, quizás no le contaba a nadie, pero en su corazón ella estaba deseando. Y Dios había escuchado el llamado de esta mujer. Y Dios había escuchado a esta mujer que quizás en algún momento en su corazón, en su intimidad, le pidió un hijo a Dios. Entonces Dios le contesta y le dice que a pesar que no puedes tener hijos, leí el versículo 4, usted puede seguir leyendo conmigo, y le dice, desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios. ¿Cómo naceré? Entonces, Dios le estaba dando estatutos específicos a esta familia. Pero si usted lee toda la historia, hasta el versículo 14, usted ve que ahí se le aparece el ángel a la mujer, se lo voy a parafrasear porque es larga la historia. Ahí se le aparece el ángel a esta mujer, que no dice el nombre, ¿verdad?, pero que en otros documentos dice que se llamaba Mara, y Mara significa amargura. Y quizás era lógico que esta mujer estuviera amargada por ciertas situaciones que estaban pasando en su vida, pero que las compartía con el esposo. Entonces a ella se le aparece el ángel, le da las indicaciones de que va a dar a luz un hijo, ¿verdad?, de una forma celestial. Se le apareció un ángel, ¿sí?, que Dios había mandado para que le diera esta promesa a esta mujer de que iba a tener un hijo, que iba a quedar embarazada a pesar de que ella era estéril, que no podía dar vida en ese vientre. Entonces, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido frustrados por las diferentes razones a nuestro alrededor? Nos hemos sentido frustrados quizás porque no hemos logrado nuestras metas, porque no hemos logrado alcanzar nuestros estándares altos que nos hemos puesto, nuestros sueños han quedado quizás botados y no hemos podido avanzar por ello. Entonces aquí la especial forma, ¿verdad? Manoa significa descanso. Y fíjense que el padre de Sansón, él creía, pero en esta versión nosotros podemos ver que la mujer tenía más fe que él. Y cuando usted lee, él no le cree cuando ella le comenta que se le apareció el ángel, ella no le cree y le dice, no puede ser que se te haya aparecido. Entonces viene él y va delante de Dios y ora a Dios, porque quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos un trato personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una intimidad con Dios. La intimidad de la esposa o del esposo nunca va a ser igual. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio tiempo con Dios a solas. Entonces viene este hombre y le dice a ella que no podía ser que se le hubiera aparecido un ángel, y mucho menos que le hubiera dicho que iba a quedar embarazada. Entonces viene y le dice a Dios que él necesita que ese mismo hombre que se le apareció a la esposa, por favor baje otra vez y le diga a él cuáles son los estatutos que tienen que hacer para cumplir cuando nazca ese niño, cuando nazca ese libertador. Dios ya había hecho un propósito de que iba a haber un libertador para Israel, y en esta historia iba a ser Sansón. Pero había ciertas estrategias que Dios les estaba dando que tenía que cumplir con este niño para que se cumpliera el propósito. Quiero decirle que Dios nunca se equivoca. Quiero decirle que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y va, y el ángel baja y le vuelve y se les aparece a ella otra vez, dice en el campo, se le apareció a ella. Yo me pregunto, ¿por qué no se le apareció al esposo? Se le apareció a ella porque ella lo había visto la primera vez y lo volvió a ver la segunda vez porque ella creyó la palabra que el ángel le dio de parte de Dios. Muchas veces Dios nos manda personas que nos digan ciertas actividades o que nos digan ciertos propósitos, ciertas asignaciones de parte de Dios para nuestra vida, pero nosotros no creemos. Nosotros no creemos a lo que nos dicen los demás. Entonces viene este hombre y va y se le aparece a ella otra vez el ángel en el lugar donde estaba en el campo, y ella cuando lo ve sale corriendo porque no estaba el esposo ahí con ella, dice la historia, usted lo puede leer más adelante, y se le aparece a los dos, y él va al campo nuevamente donde está este hombre, que le dice que es el hombre, pero que es un ángel en realidad, y se les aparece nuevamente a los dos. ¿Por qué? Porque ya había un propósito de parte de Dios. Pero ahí en el versículo 11
ahí es cuando se les aparece ya a ambos, a esposo y a la esposa, en este caso a Manoah y a la mujer, ¿verdad? Aunque ahí no especifica el nombre de ella, dice ahí en el versículo 13, y el ángel de Dios le dijo a Manoah, tu esposa debe cumplir con todo lo que se les ha dicho. Ya les estaba dando las estrategias, cómo tenían que dirigir al niño cuando él naciera, cuando él fuera a una edad adulta y cuando él pues ya estuviera en su pleno apogeo de la vida. Ellos le iban a dar todas las estrategias que él necesitaba como hijo y ellos como padre para que ese hijo tomara el camino y cumpliera el propósito de Dios. Entonces le da las estrategias específicas y le dice, es decir, no debe comer nada que esté hecho de uvas, ni tomar vino, ni otras bebidas alcohólicas, y ni de comer comida impura. Tiene que hacer todo esto tal como se le ha mandado. Y sin saber el hombre, dice que era un ángel de Dios, Manoah le dijo, quédate a comer con nosotros, y ahí ve usted toda la historia, ¿verdad? Pero él no podía comer nada. Ellos le ofrecen un sacrificio, estoy parafraseando la historia porque es un poquito larga, le estaba ofreciendo sacrificio a él cuando él le dice no, ¿verdad? Porque Dios lo había mandado, no era él Dios, y ellos querían como brindarle pleitesía a este ángel cuando no era lo correcto. Pero vamos a hablar específicamente acerca de esos hijos que están dedicados a Dios, pero están sin propósito en la vida. ¿Cuántos de nuestros hijos? ¿Cuántos hijos conocemos de otras personas? ¿Cuántos hijos dentro de las congregaciones están viviendo en la casa de Dios? Están muchos alejados de Dios, pero viviendo sin propósito. Yo sé que muchos de los que en esta tarde me están escuchando hemos dedicado a nuestros hijos a Dios. Cuando usted en algún momento conoció al Señor Jesús, usted en algún momento tuvo que presentar a sus hijos. En la iglesia cristiana se hace esa conmemoración y se presentan los niños desde pequeños y se consagran para Dios. Desde ese momento usted está haciendo un trato con Dios, pero lo normal sería que estaría papá y mamá para hacer ese trato, pero casi siempre solo está mamá haciendo los tratos. ¿Por qué? Porque la mujer es más de fe. Y podemos ver en esa historia cómo esta mujer creyó a la palabra que el ángel le dio más. Sin embargo, el hombre creyó hasta que lo volvió a ver. Pero Dios siempre tiene áreas en nuestra vida. Dios siempre tiene áreas en nuestra vida importantes para que usted y yo podamos tomar en cuenta. Este hijo había sido dedicado a Dios porque el nombre de Sansón tiene un significado, y mire qué importante, es servidor de Dios. O sea que Sansón, el propósito de Dios para que Sansón naciera es porque iba a ser consagrado a Dios. Dios no lo trajo a este mundo para que él viniera a pasar el tiempo, para que él viniera a calentar la silla, para que él viniera a estar de ocioso en una silla, no, en una casa, o sin trabajar o sin esforzarse, no. Lo trajo con un propósito, y es de servir a Dios y ser consagrado para Dios. Ese era el propósito específico de Dios con Sansón, con este hombre que iba a ser el libertador de Israel. Pero miren qué tremendo, y nosotros leemos en todo el libro de los jueces, en el capítulo 13, 14 y 15, todo lo que Sansón tuvo que pasar, todo lo que él pasó desde su nacimiento. Pero específicamente, algo que Sansón quizás en ese momento no había experimentado, no había conocido a ese Dios supremo a medida iba creciendo. No quizás porque sus padres no le modelaran a ese Dios, porque su mamá creía y también su papá, porque dice que fue a orar y le pidió a Dios que le mostrara nuevamente lo que le había mostrado a la esposa. Entonces eran personas que creían en Dios. Entonces vemos que la palabra nazareo significa separado para Dios. Y Sansón significa consagrado para Dios. Entonces Dios le estaba dando dos características importantes a Sansón. Es que él no se iba a mezclar con los filisteos. Y nosotros leemos en la historia y vemos cómo él, lo primero que hace cuando crece, es decirle a su papá que había visto una mujer en una de las ciudades cerca de ahí, no me va a dejar mentir, en Timná. Dice Sansón fue al pueblo de Timná, y en el versículo 14, en el versículo 1, se lo puede leer toda la historia, y al ver una joven filistea, dice, se enamoró de ella. Mire qué importante ese acontecimiento. Dice que fue a Timná, a un lugar donde él no tenía que ir. Fue a buscar una novia donde él no tenía que buscar una novia. Y era filistea ella, y cuando la vio, le dijo a sus padres que había visto a una mujer y que se la mandaran a traer.
Y la madre, como lo conocía y sabía el trato que había hecho con Dios, sabía que ella le había enseñado bien y sus papás le habían enseñado principios y valores cristianos. Entonces lo primero que la mamá le reprocha y le dice, pero ¿cómo vas a escoger ella? ¿Sí? Si tú eres nazareo, si tú eres apartado para Dios, si tú eres consagrado para Dios, ¿cómo te vas a ir al mundo a buscar esposa? Pero él dice, no, mándenmela a traer porque yo la quiero a ella. Y mire qué necedad del joven. Claro, dentro de todas las cosas que pasan en nuestra vida, nada va a sorprender a Dios, porque Dios ya todo lo tiene bajo control. Quizás en esos momentos no entendemos la situación que estamos pasando, quizás no entendemos el propósito, quizás no entendemos ese proceso que en algún momento vamos a tener que pasar, pero más sin embargo, Dios ya tenía un propósito con sazón específico. Él estaba permitiendo todo. Pero más sin embargo, la rebeldía de él, esa rebeldía que como joven le había llegado, de hacer las cosas al revés de lo que sus papás se le habían enseñado, eso lo hace a él cometer grandes errores. Al hecho de que la conoce, la pide como esposa y había que celebrarse, hacerse una celebración grande en ese lugar, porque era la costumbre de celebrar por días cuando era el noviazgo o el compromiso de alguien. Entonces, y al final resulta que no se quedó con ella. Al final resulta que se la dieron a otra persona. ¿Por qué? Porque él tomó decisiones equivocadas. Y más adelante vemos también que Sansón, dentro del mismo proceso, ya grande, ya con decisiones propias tomadas, sin consultar a sus padres, por eso es que yo no concibo cuando alguien dice, no, es que el hijo es la copia del papá, es que la hija es la copia de la mamá. No, es que cada uno tiene libre albedrío y cada uno va a dar cuentas de las cosas malas que como hijos han tomado decisiones equivocadas. Yo no digo que los padres no lo tienen que llevar por ese camino, ese es el deber. Pero si usted un día les enseñó, si usted un día los llevó, si usted un día los consagró para Dios, se los ofreció a Dios, usted ha hecho bien y no se sienta culpable de ciertas cosas que van a pasar en la vida de sus hijos, no porque usted lo está permitiendo, no porque usted quiera que sus hijos sufran, sino por el simple hecho que ellos toman decisiones equivocadas. Y vemos a Sansón que tomó tantas decisiones equivocadas y al final, para parafrasear la historia, conoce a otra mujer que lo saca del propósito, que lo saca del enfoque, de ese apartado que Dios estaba haciendo para él desde su nacimiento. Pero sus padres cumplieron con el propósito que dio, con la asignación que Dios le dio, en tenerlo apartado para él. Y ahí en el versículo 3, ahí él le da los estatutos específicos y le dice, pero no debe beber vino o otras bebidas. ¿Qué pasa con algunos hijos cuando ya crecen? ¿Qué pasa cuando toman decisiones propias? Los mismos amigos o las mismas amigas, porque también las chicas pasan por estos procesos, lo que hacen es hacerse al igual, ¿verdad? Porque si no, no van a ser cool, dicen ellas, ¿verdad? Entonces empiezan a ingerir en bebidas alcohólicas, o empiezan a fumar, o empiezan a visitar discotecas, algo que sus padres no le enseñaron, algo que Sansón no vio en sus padres, o algo, si lo traemos a la versión actual, a los salvadoreños, ¿verdad? A nivel mundial, vemos que eso muchos padres no han enseñado eso a sus hijos. Mas sin embargo, ellos optan por apartarse del propósito de Dios y vivir sin propósito, habiendo sido consagrados para Dios. ¿Cuántos de los padres que me están viendo en esta tarde consagramos a nuestros hijos para Dios? ¿Cuántos un día delante de un altar le dijimos, Señor, aquí están mis hijos, los entrego a ti, Señor, para que te sirvan? Y hubo un tiempo de servir, hubo un tiempo que ellos dieron a conocer sus dones, sus talentos, todo lo que Dios le dio de una forma sobrenatural. Pero vino el enemigo y a través de la toma de decisiones de los propios hijos tomaron decisiones que los llevaron a agarrar al blanco. Entonces vemos cómo Dios siempre puso principios en la vida de Sansón. Les dio esos principios a los padres y los padres se los inculcaron a ellos. Yo no creo que hay un padre, muchos padres, quizás habrá algunos, pero yo creo que la gran mayoría no le inculcan cosas malas a los hijos. Yo no creo que sea voluntad de los padres que los hijos tomen, que los hijos tomen bebidas embriagantes, o que los hijos vayan a discoteca, o que los hijos tomen decisiones equivocadas. Yo no creo que ningún padre tenga ese corazón para desear que su hijo se vaya por el mal camino.
pero hay circunstancias que los mismos hijos van a provocar, que ellos mismos van a ver con sus ojos, que sus ojos van a ser abiertos. Y cuando esos ojos son abiertos, entonces está esa dimensión de ese mundo que no conocen, ese mundo desconocido que les atrae porque vieron algo bonito. Quizás esta mujer no lo dice ahí, pero me imagino que debe haber sido una joven muy bonita, muy esbelta, ¿verdad? Para que él se fijara en ella, porque tampoco Sansón, me imagino que era cualquier joven, era un joven elocuente, era un joven inteligente, ¿verdad? Porque así iba a ser preparado, así había sido preparado por sus padres, con un propósito divino. Entonces vemos cómo el joven o la joven pueden echar a perder su vida por propia decisión, no porque sus padres les enseñaron, no porque sus padres no los aconsejaron, no, sino por la toma de decisiones equivocadas. En pocas palabras, el libre albedrío en Sansón hizo que él se perdiera, hizo que él errara al blanco, hizo que él errara del propósito que Dios ya le tenía trazado desde su nacimiento, desde que él fue concebido, desde que Dios le dio esa vida en el vientre de esa madre. Desde ese momento él ya estaba siendo apartado para Dios. Yo le digo esta tarde, ¿cuántos de nuestros hijos ya están apartados para Dios y andan en el mundo viviendo sin propósito, teniendo todos los talentos, todos los dones que Dios les ha dado? ¿Cuántos chicos están en el mundo viviendo una vida que no les pertenece cuando tienen una vida plena en Dios? Cuando Dios les ha dado talentos, cuando Dios les ha dado dones, cuando Dios les ha dado cosas a ellos que solamente ellos tienen, propias de ellos. Y Dios se complace en que usted y yo marquemos la diferencia. ¿Cuántos jóvenes quizás en algún momento alguien dirá, mire, ¿cómo hago? Mi hijo siempre estuvo sirviendo en la iglesia. A mí me lo han comentado y yo también lo he vivido. Mire, mi hijo estaba sirviendo en la iglesia, pero de un día para acá ya no quiere servir. Mi hijo nunca había tomado, pero un día para acá ya conoció a alguien y empezó a tomar. O fíjese que mi hijo era cristiano, pero hoy ya no es cristiano, hoy está yendo por la magia. O fíjese que mi hija antes pues nunca había visitado una discoteca y ya me di cuenta, porque los padres son los últimos que se dan cuenta a veces en las cosas que los hijos hacen, pero hoy ya me di cuenta que ya va a las discotecas. Entonces, cuando ellos ven ese mundo lleno de cosas que les atraen, entonces son seducidos. Pero, por eso dice la palabra, nadie que falla diga que por otro falló, sino que a causa, dice, del pecado es seducido y atraído y se consuma el pecado, y el pecado da luz a la muerte. Y eso pasó con Sansón. Si usted lo lee en toda la historia, es muy bonita. Ahí vemos cómo al final Sansón sirve de payaso delante de todos. ¿Por qué? Porque hasta los ojos le sacaron, porque Dios ya se había apartado de él, porque Dios ya no estaba con él. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que el último momento que él iba a servir de payaso para todas estas personas que estaban en ese lugar, habían miles de personas ahí, y en ese momento él invoca a Dios y Dios le vuelve a dar las fuerzas, pero ahí termina la vida de él, pudiendo haber sido un hombre que terminara en victoria, siempre liberando al pueblo de Israel, pero podría haber sido un hombre ejemplo, pero la toma de decisiones lo llevó a terminar muerto. Su historia se escribió en la Biblia con un propósito. Quiero decirle que la plenitud, las enseñanzas de la Biblia, el temor a Dios primero con que los padres lo inculcaron, luego la educación y las enseñanzas bíblicas que fueron importantes para la vida de Sansón. Yo creo que sus padres se la dieron. Y enseñarles el camino correcto. Yo no creo que haya padres que le enseñen el camino incorrecto a los hijos, aunque quizás hay algunos sí que ellos forman parte de que sus hijos se pierdan, porque ellos mismos les enseñan a tomar, les enseñan a fumar, cuando muchas veces el padre, mira, yo no quiero que fumes, pero la mamá fuma, yo no quiero que tomes, pero el papá toma delante de él, o él mismo manda a los chicos a comprar las cervezas a la tienda. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esa autoridad de decirle a nuestros hijos que no hagan algo si muchas veces nosotros lo hemos practicado como padres? Entonces, qué importante es que los hijos tomen en cuenta el consejo de Dios. Si tú te has criado en un hogar cristiano, tú tienes enseñanzas cristianas, y aunque tú te vayas al mundo, aunque tú vivas tu vida, como muchos hijos dicen, no, es que es mi vida, yo quiero vivir mi vida, déjame a mí, le dicen a los padres. Tú ya viviste tu vida, yo quiero vivirla a mí. Nosotros sabemos como padres que ya vivimos y que cometimos errores y que sabemos que nos hemos equivocado muchas veces. No quisiéramos que nuestros hijos pasaran situaciones como las que nosotros ya pasamos.
pero más sin embargo ellos toman decisiones propias. No escuchan el consejo. Dice la palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Sí, no entiende, no ve, porque se ciegan sus ojos a la verdad. Se le olvidan las enseñanzas, se le olvidan la palabra que escuchó en algún momento, se le olvidan esos dones que Dios le dio, que solo a él le ha dado y quizás a sus hermanos no se les ha dado. Se le olvidaron esos principios bíblicos cristianos que Dios en un momento le abrió los ojos para que él los practicara. Se les olvida todo eso y se van viviendo en el mundo perdidamente. ¿Cuántos hijos cristianos hay en este tiempo viviendo así? No por falta de consejos, sino porque simplemente el libre albedrío los ha llevado a tomar decisiones equivocadas, y al final esto va a traer la muerte, que es lo que pasó con Sansón. Entonces vemos que la verdadera plenitud, los verdaderos padres son intencionales. Hay padres que no son intencionales, hay padres que son intencionales y comprometidos. Yo sé que hay muchos padres que en estos momentos quizás están diciendo: es que quizás si yo hubiera escuchado antes este consejo, es que quizás si yo no le hubiera dado este mal ejemplo, es que quizás, mire, ya no se culpe. Ya no se culpe. Yo le digo algo: ore nada más, ponga a esos hijos en las manos de Dios y deje que Dios pelee por ellos. Deje que Dios los arrebate de las manos del enemigo, de que quizás en esos momentos están, pero deje que Dios haga algo con ellos. Hay muchos hijos que están en las congregaciones, pero solamente están por estar, no están con propósito, no están con este corazón sincero de servirle a Dios. Están cumpliendo un compromiso nada más, quizás están sirviendo, pero vengo a servir solo por servir, pero no hay un propósito verdadero. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Las enseñanzas de mis padres me sirvieron o no me sirvieron? ¿Lo que yo he leído en la palabra me está sirviendo o no me está sirviendo? Entonces, una pregunta que los hijos se tienen que hacer. A veces la culpa no es de los padres, a veces la culpa es de los hijos, cuando ya crecen y toman decisiones propias. Me llama la atención que Sansón le dice a sus padres: mándenmela a traer. Y la mamá lo primero que le dice: pero ¿cómo es posible que te estás yendo a buscar una esposa donde no tienes que ir? Si es una mujer filistea, apartada de Dios. ¿Y cómo es posible que estás yendo allá? Quizás hoy lo vamos a traducir a los salvadoreños. ¿Cómo es posible que estás yéndote a lugares, a frecuentar lugares donde no tienes que estar? ¿Cómo es posible, le dice la mamá o el papá al hijo o a la hija, que estás de novia con este cipote que no te conviene? ¿Cómo es posible que estás practicando esta situación que sabe que no le agrada a Dios? ¿Cómo es posible? Pero más sin embargo, la necesidad que estaba legada a ese corazón lo hizo cometer tantos errores que al final él termina muerto. Se cumplió el propósito de Dios. Al final pues fue liberado el pueblo de Israel, pero tuvo que pagar el pudiendo haber ser él el rey y estar ahí siempre permanente, no ser quitado de ahí, sino que poder tener vida. Porque una de las características que cuando nosotros nos apartamos de Dios es que nuestra vida se acorta. Por eso es que los jóvenes tienen que tener cuidado cuando le dicen a los papás: ay, deja vivir mi vida, yo sé lo que hago, yo sé la toma de decisiones, no te metas. Yo ya estoy grande, ya soy mayor de edad, ya trabajo, ya me mantengo solo, déjame vivir mi vida. Tenga cuidado cuando usted le diga esas palabras a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque la vida no es suya, no le pertenece. Esa vida que usted tiene le pertenece a Dios. Y Él se lo puede llevar a la hora que Él quiere a usted. Él se la puede quitar a la hora que Él quiere. Y usted no va a poder decir nada porque usted no es el dador de la vida. El único dador de la vida se llama Dios. Entonces, cuando los hijos tienen el conocimiento, la insensatez del mundo los atrae, los placeres del mundo los atrae. A él, a Sansón, lo atrajo una mujer, y una de las características de Sansón fueron las mujeres. No supo mantenerse como cabeza, no supo mantener su carácter, no supo mantenerse con templanza, con mansedumbre, sino que las mujeres lo llevaron a cometer grandes errores. En otra ocasión podrían ser a los jóvenes de estos tiempos que los comete a cometer errores. Ese celular que no deja, ¿verdad? Todo les puede faltar. Pueden estar sin comida, sin bebida, pueden estar sin ropa, sin zapatos, pero no pueden estar sin celular. Qué tremendo es que hemos llegado a estos tiempos donde los hijos toman decisiones equivocadas. Entonces, vemos ahí que son atraídos y son seducidos por el pecado y ya no agradan a Dios.
sino que agradan a los hombres, cuando ellos fueron dedicados a Dios desde el nacimiento. Yo creo que todos en algún momento dedicamos a nuestros hijos a Dios. Yo por lo menos dediqué a los míos a Dios, ¿sí? Y quizás en algún momento ellos no están en esos momentos dentro del propósito, pero yo quiero decirle que si usted sigue orando, va a haber un momento en que Dios va a actuar a favor de ellos y los va a volver a llevar a reír, porque la palabra dice que nada de lo que está en las manos de Dios será arrebatado. Entonces, tenemos promesas de Dios para nuestros hijos, tenemos promesas de Dios para nuestra familia. Nunca se rinda, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que están a su lado digan de sus hijos o de sus hijas, siga luchando, avance en el propósito, sígalos cubriéndolos con la sangre de Cristo, siga orando por ellos, no baje la guardia, siga orando, aunque usted vea que no ve la suya, pero siga orando, siga esforzándose, siga echándole ganas, siga mantenida en la brecha. Entonces, muchos hijos se han desviado, muchos hijos fuera del propósito, hijos dedicados a Dios. ¿Cuántos hijos de cristianos en estos tiempos no están en las iglesias? Hijos de cristianos que desde pequeñitos los llevamos a escuela bíblica durante 12, 13 años, luego ellos ya decidieron servir y hoy no están en la iglesia. Y sus padres, sé que hay muchos padres, porque me consta, hay muchos padres orando para que sus hijos vuelvan. Y yo le digo algo, padre que me está escuchando en esta tarde, no se rinda de orar, no se rinda, siga luchando. Mire, las batallas las gana Dios, no las ganamos nosotros, las gana Dios. Así que usted siga orando, siga se esforzando. Entonces, muchos hijos se han desviado del propósito. Hijos ya bautizados, hijos ya conocedores de la palabra, hijos ya servidores, hijos con dones, con talentos, viviendo sin propósito. ¿Cuántos regalos, joven, tú que me escuchas, o tú que tienes hijos, cuántos jóvenes han echado a perder su vida teniendo todas estas bendiciones que Dios te ha dado? Estás viviendo como el hijo pródigo, viviendo perdidamente con una vida que no te corresponde vivir, con una vida que no es el propósito por el cual tú fuiste dedicado a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Te has preguntado en un momento cuál es su nombre? ¿Te has preguntado cuál es su nombre? Sansón, servidor de Dios, consagrado para Dios. Pero habían estatutos que él debería de seguir y mantenerse en ellos. No tenía que ser bebedor de vino, no tenía que comer comidas impuras, no tenía que hacer tantas cosas que ya les había dado Dios las estrategias a los padres. Pero más sin embargo, él decidió salirse del propósito. Y cuando nosotros como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos salimos del propósito, entonces lo único que vamos a encontrar es pérdida. Pérdida no solamente espiritual, sino que una pérdida material, porque al final nuestra vida, nuestro cuerpo se va desgastando y los años van pasando y nos vamos quedando en el letargo, en una zona de confort, donde ya los hijos se acomodaron a vivir así y no quieren, por más que usted le diga, no va a hacer regresar a un joven tan fácilmente viviendo en el mundo, habiendo sido consagrado para Dios, viviendo en el mundo de una forma perdida. El hijo pródigo tocó fondo y cuando tocó fondo reconoció que se había equivocado. ¿Cuántos de nuestros hijos todavía no han tocado fondo? Todavía están en el proceso. Pero va a llegar un momento en que Dios los va a hacer tocar fondo. Va a llegar un momento en que Dios les va a decir, no, es que tú estabas destinado para esto. Tú estabas consagrado para cumplir mi propósito. Y entonces cuando nosotros vemos que Dios le dio todo lo que tenían que hacer, pero el niño creció y tomó decisiones propias. Y nosotros vemos ahí en esta historia cómo Dios, a pesar de la situación que estaban pasando, a pesar de que él había cometido ya varios errores, porque una de las cosas es que él no podía contaminarse con sus manos, y nosotros vemos ahí más adelante en la historia, vemos que él mató cierto animalito y lo dejó. Pero en un momento él regresó y vio que ahí había un enjambre de abejas y él regresó y comió. Y eso lo contaminó. ¿Qué estás ingiriendo, hijo, que te está contaminando? ¿Qué están viendo tus ojos que te está contaminando? ¿Qué estás practicando en estos momentos que te está sacando del propósito de Dios por el cual tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre? ¿Cuál es ese propósito que ya está establecido de parte de Dios para ti
y para tu familia que no se está cumpliendo. Errores que fuera del propósito traen muchas consecuencias. Nosotros leemos este libro del nacimiento de Sansón y vemos cómo su vida cada día iba en deterioro. No iba para mejor, iba en deterioro. Nosotros vemos más adelante todas las historias cuando él conoce a esta otra persona y le pide que le confiese el secreto de la fuerza que él tenía. Quiero decirte algo, hay cosas entre tú y Dios que solo tú y él conocen. Hay secretos entre tú y Dios que él te ha dado a ti, dones y talentos, que solo tú y él sabes cuáles son. Pero yo te digo algo, utilízalos para el propósito. Hay muchas personas que tienen el Espíritu de Dios trabajando en ellos, pero lo están echando a la basura. El hijo pródigo no dejó de ser hijo. Tú no has dejado de ser hijo de Dios, aunque te has ido al mundo. Quizás estás en el mundo viviendo perdidamente, pero tú no has dejado de ser hijo. Tú sigues siendo hijo. La diferencia es que el Espíritu Santo se ha apartado de ti. Cuando digo apartado no es que te ha soltado, que te ha dejado, no. Está en tu corazón, pero está contrictado. Lo tienes sellado. Lo tienes sellado con piedra y cemento y no lo dejas salir para que Él haga la obra en tu corazón. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios estaba sobre él y todo lo que Sansón logró, toda esa fuerza que él tenía no era por él, era algo que Dios le había dado a él prestado nada más. Pero quiero decirte que todos los dones que tú y yo podamos tener, talentos y todo lo que Dios nos preste, es eso, prestados, no son nuestros. No podemos jactarnos de lo que no es de nosotros, porque Dios nos los ha prestado para un tiempo prudencial, para un propósito en específico. Entonces vemos cómo Sansón había errado al blanco, como en la toma de decisiones de juventud había echado su vida a perder. Y luego más adelante también, cuando ya era un adulto, sigue cometiendo los mismos errores. ¿Cuántos jóvenes tienen que llegar a un hospital para reconocer que había un propósito de Dios en ti? ¿Cuántos jóvenes tienen que llegar a la cárcel para reconocer que había un propósito en tu vida por el cual tú estabas en este mundo? ¿Cuántos jóvenes tienen que morir y al último día arrepentirse y pedir perdón a Dios por su alma, por todo lo que han cometido? ¿Por qué necesidad de llegar a eso pudiendo reflexionar antes y tomar decisiones certeras, ir delante de Dios y pedirle a Dios perdón? Y Él te perdona porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios que no te ha dejado a pesar de que nosotros a cada momento erramos al blanco. Este joven estaba errando al blanco, estaba siendo desenfocado porque lo estaba enfocando todo en el mundo, estaba desenfocado de las cosas que sus padres le habían enseñado a través de la palabra, porque él se había enfocado en el mundo, había puesto su mirada en el mundo, en todos los placeres y los deleites del mundo. Vemos cómo este hombre estaba teniendo relaciones con la gente, pero no estaba teniendo relación con Dios. Qué tremendo es cuando creemos que tenemos una relación con Dios, pero estamos apartados de Dios, estamos lejos de Dios. Creemos que tenemos una relación con Dios porque lo decimos, pero no lo vivimos. Este joven no tenía una relación con Dios, tenía una relación con el mundo, estaba siendo relacionado con la gente, se relacionaba con la gente, tenía gente que le admiraba, que decía, Sansón, el gran Sansón, el fuerte Sansón, el que siempre gana la batalla, sí, pero no tenía relación con Dios, había dejado la relación a un lado. ¿Cuántos de los jóvenes, o de las chicas, o de los chicos que me están escuchando en esta tarde, dejaste tu relación a un lado con Dios? Y esto te ha llevado a tomar decisiones equivocadas y a vivir perdidamente cuando tú eras un elegido de Dios, eras un apartado para Dios. Entonces vemos, cuando buscamos placeres y deleites para llenar los vacíos que tenemos, entonces erramos al blanco. Cuando los jóvenes buscan placeres y deseos en el mundo, erran al blanco y entonces tienen una vida perdidamente viviendo así. La parábola del hijo pródigo nos muestra a un hijo que al final de la carrera reflexionó, que al final de todo el proceso que tuvo que pasar, cuando él no tenía necesidad de ir a ese lugar, Sansón no tenía necesidad de ir a buscar una esposa porque Dios se la iba a mandar en el tiempo adecuado. No, él se fue a buscar a una filistea, ¿verdad? Él se fue a la discoteca a buscar a la novia, o él se fue quizás
Podría ser dentro de la misma iglesia, buscar una novia cuando la novia estaba desenfocada del propósito. Entonces vemos cómo Dios siempre va a tener una salida para nuestra situación. Sansón era un hombre con mucha fuerza de parte de Dios, que siempre venció a sus enemigos, porque Dios estaba con él. Pero lo que vencía a los enemigos de Sansón no era él era Espíritu Santo que lo usaba a él. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba como nosotros hoy lo tenemos en nuestro corazón. Allí él bajaba en los momentos en que Dios le daba esa unción a él. Entonces vemos cómo Dios, el Espíritu de Dios, era el que actuaba a través de Sansón con un propósito en específico. No era Sansón el que tenía la fuerza. Por eso es que nunca tienes que jactarte de lo que tú eres, de lo que tú has alcanzado, porque no eres tú, es Dios a través de ti, a través de esa gracia que Él te ha dado, joven y jovencita, que tú estás brillando. Si tú este día estás brillando, vas bien en tu universidad, vas bien en tu trabajo, yo te digo algo, nunca te olvides de tu mamá, nunca te olvides de tu papá, enfócate en el propósito, pídele a Dios que te revele el propósito por el cual tú estás en este mundo. Quiero decirte que todos tenemos un propósito. No hay nadie que Dios no haya elegido desde antes de la fundación del mundo que no tenga un propósito. El problema es que no le hemos preguntado a Dios y no lo hemos logrado encontrar, y entonces tenemos una vida, decimos en Dios, pero apartados de Él. Muchos jóvenes dentro de las congregaciones están en las iglesias, pero no saben para qué están ni por qué están ahí. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes desenfocados del propósito? Unos están en las iglesias y otros están en el mundo, pero desenfocados del propósito por el cual Dios te dio la vida, por el cual Dios te trajo a este mundo, por el cual Dios ha permitido que vivas 30, 40, 50, 60, no sé cuántos años tienes de vida tú que me ves. Igual en las mujeres, no sé cuánto. ¿Hasta dónde va a llegar tu vida? ¿Cuándo vamos a reflexionar? ¿Cuándo vas a reflexionar, jovencita y jovencito que me estás viendo? ¿Cuándo le vas a poner un freno a esa vida desenfrenada que llevas desde que te apartaste de Dios? ¿Cuándo vas a servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como dice la palabra? ¿Cuándo te vas a reenfocar? ¿Cuántos Sansones hay hoy en el mundo cristiano? ¿Cuántos Sansones dedicados a Dios, consagrados para Dios, pero fuera del propósito? ¿Cuántas Sansonas hay? ¿Cuántas Sansonas elegidas para liderar, elegidas para gobernar, elegidas para predicar la palabra, elegidas para alabanza, elegidas para maestras de escuela bíblica? Para algo Dios te ha elegido, pero ¿qué estás haciendo en el mundo desenfocado o desenfocado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué estamos también nosotros enseñando desde los púlpitos? Porque los chicos hoy están en las iglesias, pero no conocen a Dios. Están llenas las iglesias de jóvenes que están alejados de Dios. Que si usted les pregunta, ellos no saben nada de la palabra. Si usted les hace un examen, ellos no saben nada, porque no la leen, porque no meditan en ella. Y son cristianos, y son consagrados para Dios. Un día tu mamá te presentó delante de Dios con un propósito en específico y quería que tú le sirvieras a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, pero hasta este día no has pegado una. Hasta este día todavía estás pensando en que si algún día le voy a servir a Dios, un día voy a regresar a los caminos de Dios, algún día le dicen a uno, mira, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Algún día, mami, ahorita estoy bien aquí viviendo la vida, ¿verdad? Viviendo mi vida. Ah, bueno, y los años van pasando. Y los años van pasando y ya te diste cuenta que no has logrado tus metas, ya te diste cuenta que no has alcanzado nada en la vida, que ya tienes 30 años y no tienes ni casa para vivir, ya te diste cuenta. Quiero decirle algo, si un joven a sus 30 años todavía no tiene una casa para vivir, ya tiene que ir pensando en comprar una casa para vivir, si está pensando sabiamente. Claro, si hay jóvenes que no tienen metas, que no tienen sueños alcanzables, entonces viven la vida a lo que caiga, a lo que venga. Si tengo, si no tengo, me da igual. No, esfuérzate, dice la palabra, y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate, pon la mano en el arado y comienza a trabajar. Esfuérzate, estudia, esfuérzate, trabaja, esfuérzate, sirve al Señor, pero de todo corazón.
sirve al Señor, no solamente de labios, no solamente para que digan o para que me vean, no, con un Dios de verdad. Sansón salió del propósito, se enfocó en sus deseos, en sus pasiones, en sus pensamientos, mas sin embargo, él ya había sido consagrado para Dios desde su nacimiento y ya le habían dado las estrategias que era todo lo que no tenía que hacer. Mas sin embargo, él se fue por otro lado. Quizás no practicó estas cosas, porque mire, hay una característica también, quizás muchos pueden decir, es que yo nunca he bebido alcohol, es que yo nunca he fumado, es que yo nunca he... Sí, pero tienen otras cosas que también son pecados delante de Dios. Tienes problemas de lujuria, tienes problemas de masturbación, tienes problemas de lascivia, de concupiscencia, tienes problemas de pornografía, tienes otras cosas que no son menos que esto, que no son menos que tomar, menos que fumar, menos que vivir la vida loca. No son iguales, porque delante de Dios no hay pecados chiquitos ni pecados grandes. Tú tienes pecado como todos tienen pecado, y lo que tú haces no es mejor que el pecado del otro. Entonces no juzguemos, no critiquemos, porque quizás no estamos fallando en estas áreas que fueron específicas para Sansón, cuando se le dan las estrategias a él, a la madre y a su papá, para que lo guiaran en ese camino por el cual él tenía que seguir. Yo no dudo que sus papás se lo hayan enseñado, yo sé que sí se los enseñaron, porque si la mamá le estaba reclamando es porque ella conocía lo que le estaba enseñando. Como muchas madres en estos tiempos, ¿cuántas madres terminamos de enemigas con nuestros hijos por decirles la verdad? Pero yo te digo algo, nunca te canses de decirles la verdad, aunque se enojen, di la verdad. Aunque se enojen contigo, siempre hazles ver que están equivocados. Aunque te diga, ay mami, es que ya aburrís, ay mami, es que no sé qué, díselos. Si el diablo no nos deja tranquilos, óigame bien lo que le voy a decir en esta tarde, si el diablo no nos deja tranquilos bombardeándolos con mentiras, bombardeándolos con celular, bombardeándolos con televisión, con películas, con toda la basura del mundo, ¿por qué se va a cansar usted de decirle las palabras de la Biblia? ¿Por qué se va a cansar? El diablo a veces tiene más estrategia que nosotros los cristianos. Nosotros, una vez que nuestros hijos nos dicen, ay mami, ya me aburriste con eso, ya no quedamos callados. No, aunque le haga roncha a ese chico, sígaselo diciendo, a esa cipota que no quiere nada con Dios, ¿sí? Que anda de novia tan joven, no teniendo la edad para tener novio, cuando no ha alcanzado sus metas, cuando no ha alcanzado quizás ni su universidad, cuando no tiene ni una casa donde vivir, cuando no es independiente todavía. ¿Ya? Mientras los hijos vivan en su casa, usted los puede mandar, usted los manda. Si ellos ya trabajan y se mantienen solos, pues ellos pueden tomar alguna decisión de solos. Pero si todavía depende de usted, usted tiene que estar parado ahí en esa brecha y decirles no. Esto no es correcto. Así se enojen con usted, pasan enojados, pero no. Siempre hágale ver en el error que están. La mamá de Sansón se lo hizo ver, y usted lo lee ahí en el capítulo 1, en el 14:1, usted lo lee ahí, y ahí le dice ella claramente, le dice, ¿por qué vas a ir a buscar a una joven filistea? ¿Por qué te vas a ir al mundo? Si aquí hay un montón de jóvenes bonitas que te van a servir, que te puedes casar con una de ellas. No, le dice, yo quiero una filistea. Esa me gusta, le dijo Sansón, y por eso esa quiero, mándenmela a traer, hasta que la mandó a traer. Así son muchos jóvenes en ese tiempo. Muchos de nuestros hijos están en esa situación. Entonces, en esta tarde, yo sé que Dios nos ha hablado a todos, y especialmente me habla a mí, no crea Él, lo primero que me habla es a mí. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que enfocarnos? Y quizás en algún momento nuestros hijos no quieren nada con Dios, pero igual, así como el enemigo no nos deja tranquilos, tampoco nosotros nos dejemos tranquilos con la palabra. Sigámoslo bombardeando, sigámosles siendo impedimentos, sigamos siendo ese estorbo para ellos, con oración, con ayuno, con intercesión, con palabra, con mensajitos. Si todos los días el enemigo se lo bombardea a su hijo, usted también todos los días, mándele. No hay necesidad que nadie lo sepa, solo usted y Dios. Así que en esta tarde yo espero que esta palabra nos haya hablado a todos. Sé que Dios nos ha hablado, estoy segura que nos ha hablado. Yo voy a orar por aquellas que estuvieran conectadas. Hoy no las pude ver, pero creo que vieron algunas conectadas por ahí. Pero el próximo ya les voy a tener ahí los nombrecitos. Hoy no está la persona que me anota los nombres y siempre oro por ella, pero siempre voy a orar por ustedes, no se preocupen. Así que vamos a orar para dejar ese tiempo ya en las manos de nuestro Dios. Y ayúdeme donde está y digamos, Padre, te damos gracias por esa oportunidad que nos dices de poder, Señor, meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar decisiones estratégicas con nuestros hijos, Señor, y que no los dejemos tranquilos, porque el enemigo no descansa, Señor. Así también nosotros como padres no tenemos que descansar y dejarlo, Señor, al libre albedrío del enemigo, sino que vamos a seguir luchando en oración, intercesión,
ayuno, Señor, para que ellos un día puedan regresar en tus caminos, Señor, para que un día ellos puedan tomar nuevamente la brecha que tú les trazaste y puedan poner a trabajar sus dones, sus talentos que tú un día les entregaste cuando los bautizaste, cuando tú les dices esos dones del Espíritu, esos dones, Señor, que son intransferibles porque tú te los das a quien tú quieres, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por ese amor incondicional que tú nos tienes. Bendigo a cada una de las mujeres de Chica de Fe, este ministerio que es de mucha bendición para las naciones, Señor. Así también a cada una de mis hermanas que nos sintonizaron. Bendiciones a cada una de ellas, Señor, que tú le proveas a cada una todo lo que necesita. Si una está enferma, que hoy por el poder de tu palabra pueda ser sano. Aquellos que tienen necesidades, Señor Jesús, tú puedas suplírselas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es un privilegio. Las veo en el próximo programa. Bendiciones a todos.